Hola, con un buen café. Bienvenidos a su comentario número 17, el lado oculto de las cosas. Así como nuestros antepasados vivieron sus vidas ordinarias en lo que era para ellos un lugar común, ordinario, nunca soñaron que al hacerlo estuvieran impregnando las piedras de las paredes de su ciudad con influencias que permitirían a un psicómetra miles de años después estudiar los más íntimos secretos de su existencia. Nosotros estamos impregnando nuestras ciudades y dejando tras nosotros un registro que impactará la sensibilidad de los hombres más desarrollados del futuro. De cierta manera, todas las grandes ciudades son muy parecidas, pero por otro lado, hay diferencias de atmósfera local que dependen en cierta medida de la moralidad promedio de la ciudad. Es decir, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de sus negocios, desde el punto de observación de sus manufacturas y otros que se puedan mirar. Por todas estas razones, cada ciudad tiene una cierta cantidad de individualidad. Individualidad que atraerá a algunas personas y repelerá a otras, según su disposición. Incluso aquellos que no son especialmente sensitivos difícilmente pueden dejar de notar la diferencia entre una sensación, es decir, una sensación de París y la de Londres, o entre Bogotá y la de Buenos Aires, o entre la de Madrid y la de Ankara. Hay algunas ciudades cuya nota clave no es del presente, sino del pasado, cuya vida en los primeros tiempos era tan mayormente poderosa que ahora, por lo cual su presente se ve empequeñecido por su comparación. El mejor ejemplo que tiene el mundo o que el mundo tiene para ofrecer es la inmortal ciudad de Roma. Roma es única entre las ciudades del mundo al tener tres grandes y completamente distintos intereses para el investigador psíquico o para el ocultista. Primero, e indudablemente el más fuerte, es la impresión dejada por la atmósfera vital y vigor de esa Roma que fue el centro del mundo, la Roma de la República y los Césares. Segundo, surge otra impresión fuerte y única, la de la Roma de la Edad Media, el centro eclesiástico del mundo. Y en tercer lugar, y muy diferente de las dos anteriores, la Roma moderna de hoy, el centro político del reino italiano y que al mismo tiempo sigue siendo un centro eclesiástico de amplia influencia. La vida asombrosamente vivida de esa civilización anterior fue tan enormemente fuerte que aún se destaca. Para
el investigador clarividente, Roma es y siempre lo será, ante todo, la Roma de los Césares y solo secundariamente la Roma de los papas. La impresión de la historia eclesiástica está allí, recuperable hasta el más mínimo detalle. Una masa desconcertante de devoción e intriga, de tiranía insolente y sentimiento religioso real. Una historia de terrible corrupción y de poder mundial, pero rara vez es tratada como pudo haber sido. Sin embargo, poderosa como es, está empequeñecida en absoluta insignificancia por el poder más grande que fue antes de ella. Las ciudades en general no solo tienen sus características generales, sino que algunas de sus construcciones están dedicadas a propósitos especiales. Siempre tienen un aura característica de ese propósito. Por ejemplo, el aura de un hospital es una curiosa mezcla, una preponderancia de sufrimiento, cansancio y dolor, pero también una gran cantidad de compasión por el sufrimiento y un sentimiento de gratitud por parte de los pacientes, por el cuidado bondadoso que se les brindó, que se les dio. Una prisión irradia tristeza y la desesperación más terrible, y una establecida depresión, mezclada con rabia, una rabia impotente, una pena y odio. Pocos lugares como este, en general, tienen una aura más desagradable a su alrededor, e incluso en la oscuridad hay manchas más negras que el resto del día. Células de horror inusual alrededor de las cuales cuelga una mala fama. Podemos traer un símil o un ejemplo. Hay casos registrados en los que los sucesivos ocupantes de una determinada celda en una prisión intentaban suicidarse. Los que no tuvieron éxito explican que la idea les surgía persistentemente en sus mentes y estaba constantemente presionando sobre ellos desde fuera, hasta que fueron gradualmente llevados a una condición en la que parecía no haber otra alternativa. Hay casos en que ese sentimiento se debió a la persuasión directa de un hombre o de un cadáver. Pero también, y con más frecuencia, fue simplemente que el primer suicida cargó a la celda tan profundamente con energías, vibraciones, pensamientos y sugerencias de esta naturaleza, que los ocupantes posteriores, siendo probablemente personas sin gran fuerza o sin un gran desarrollo de la voluntad, se encontraron prácticamente incapaces de resistir. Aún más terrible son los pensamientos que todavía rodean algunas de las espantosas mazmorras de las tiranías de la Edad Media. Por ejemplo, las mazmorras de Venecia o las torturas de la Inquisición. De la misma manera, las mismas paredes de una casa de juego irradian dolor, envidia, desesperación y odio.
y las de las casas públicas o casas de mala fama absolutamente apestan con las formas más groseras de deseo sensual y brutal. En casos como los mencionados anteriormente, es bastante fácil para todas las personas que comprendan esta influencia de escapar de ellas simplemente evitando el lugar. Tienen un nivel de comprensión para poder sentir esas influencias, esas vibraciones, esos pensamientos y un gran sentido de voluntad. Pero hay otros casos en que las personas se encuentran en situaciones indeseables a través de la indulgencia o el permitir una máxima tolerancia de permanecer en ellas, por falta de voluntad, falta de comprensión. En países que no son lo suficientemente civilizados como para quemar a sus muertos, los sobrevivientes visitan constantemente las tumbas en las que se colocan cuerpos físicos en descomposición. Por un sentimiento de afectuoso recuerdo, se reúnen a menudo para orar y meditar allí, y para colocar coronas de flores sobre las tumbas. No comprenden que las radiaciones de dolor, las radiaciones de depresión e impotencia que tan a menudo impregnan el cementerio, lo convierten en un lugar eminentemente indeseable para visitar. Los edificios antiguos de nuestras grandes universidades están rodeados de magnetismo de un tipo especial, lo que contribuye mucho a establecer sobre sus graduados ese sello peculiar que es tan fácilmente distinguible, aunque no es fácil decir con tantas palabras exactamente en qué consiste. Los hombres que asisten a las universidades son de muchos y diversos tipos: lectores, hombres piadosos, hombres descuidados, pero algunas veces el campus de una universidad atrae solo a una de estas clases. En ese caso, sus paredes se impregnan de esas características y su atmósfera funciona para mantener su reputación. En general, la universidad está rodeada de un sentimiento agradable de trabajo y camaradería, de asociación, pero de independencia, de respeto por las tradiciones de la alma mater. Algo del mismo tipo, pero quizás incluso más pronunciado, existe en el caso de un buque de guerra, especialmente si está bajo un capitán popular. Allí también el nuevo recluta encuentra rápidamente su lugar, pero adquiere el espíritu de grupo. Pronto aprende a sentirse uno de una familia, cuyo honor está obligado a defender. Los museos y galerías de arte son mucho más variadas. En ambos casos, la influencia o el magnetismo proviene principalmente de los cuadros o los objetos que se exhiben. Es evidente que el principal componente en la mente de la mayoría de los visitantes es la sensación de que saben que deben admirar o estar interesados en esto o aquello, mientras que de hecho son bastantes incapaces de lograr la menor admiración o interés real, basados en esa percepción, en esas vibraciones que vienen y que están
influenciando a su visitante a partir del mismo pensamiento del autor o del artista. Las horribles emanaciones de los mataderos y el efecto que producen en aquellos que son tan desafortunados como para vivir cerca de ellos, a menudo han sido mencionadas en muchas literaturas, en donde se siente el terrible manto de depresión que causan. En ese lugar, millones de criaturas han sido sacrificadas y cada una de ellas ha agregado a sus radiaciones sus propios sentimientos de furia, de dolor, miedo y sentido de injusticia. Y fuera de todo se ha formado una de las nubes más negras de terror existentes en la actualidad en nuestro planeta. En este caso, los resultados de las vibraciones son comúnmente conocidos y es imposible que alguien profese incredulidad al respecto. El bajo nivel de moralidad y la extrema brutalidad del matarife son asuntos de notoriedad. Cualquier lugar donde se haya repetido alguna ceremonia con frecuencia, especialmente si está conectada con un ideal elevado, siempre está cargada de un marcado magnetismo, de una gran vibración, de una gran influencia. Hay casos en los que este magnetismo asociado a un lugar especial no es humana. Este suele ser el caso con las montañas y los ríos sagrados. Algún gran ser de antaño magnetizó la montaña o la fuente del río con tal poder que todo en adelante fluye en cierto sentido sagrado, llevando consigo su magnetismo y su bendición. Esto no es imposible, aunque requeriría un gran poder al principio o alguna disposición por una repetición frecuente. El lado oculto de las cosas nos muestra que el proceso es simple y comprensible. La única dificultad es el tamaño de la operación. Podríamos hablar también o poner otro ejemplo en las bibliotecas. El tomar un libro, el solo hecho de abrir un libro nos irradia y nos emana influencias hasta del mismo autor o pensamientos, influencias hasta de las mismas personas que han leído el libro. Esto está más allá del poder del hombre ordinario, pero podría ser bastante fácil para alguien en un nivel mucho más elevado, en un nivel mucho más sutil. Amigos, su canal El Lado Oculto de las Cosas los invita de nuevo a ver su comentario número 10.